buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con el segundo libro de los 50 esenciales, en realidad son 51, y esta vez vamos a tratar a un autor que se llama Richard Koch y que habla del sistema 80-20 o 20-80, como queráis. Estamos en estos esenciales de 5-10 minutos que podemos utilizar de manera cotidiana, luego le aplicamos la consciencia y ahí cada uno con su caminito. Aquí hay cosas que siempre producen y provocan un poco de urticaria. A mí por lo menos me pasa. Eso no quiere decir que no las quiera leer, las lea y extraiga cosas interesantes. El sistema o el principio 80-20 o 20-80, me da igual, nos viene a decir en esencia lo siguiente. El 20% de nuestras acciones nos llevan al 80% de los resultados. Yo esta teoría, no entendida así, pero muy parecida a ella, la empecé a comprender en ciertos momentos de la vida, en ciertas situaciones, a lo largo del tiempo, cuando empecé a experimentar que había momentos o había habido momentos en los que había conseguido el resultado de una manera también rápida, por ejemplo, y lo que yo consideraba en ese momento con menos esfuerzo, es decir, menos porcentaje del tiempo, el 20-80 del que habla aquí Richard Koch. Y eso, claro, a niveles de eficiencia, porque a veces trabajamos con la eficiencia, dice, hostias, ¿qué estoy haciendo bien? Es la manera de pensar, es la actitud mental. Todos hemos sido conscientes en algún momento de estas cosas. Esto, por ejemplo, me ha ocurrido cuando vendía. De todo tipo de cosas. Cuando estaba en las corporaciones o cuando he vendido cosas mías. O de otros. Muchas veces lo llamaba hacer fácil o difícil. Lo que para alguien era complicadísimo y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Además, a veces era hasta imposible de vender. Yo en ciertas ocasiones lo hacía de manera súper fácil, sencilla, cero conflicto. Como todo en la vida, a veces las cosas buenas que nos llevan a entender cosas o que nos den sucesos que nos llaman la atención, cuando las conseguimos tendemos a olvidarlas en un recuerdo pasajero. Ocurre igual cuando vamos por la vida sin cabeza, pim pam pam, pegando tumbazos y de repente nos pasa algo, alguien se va, no sé, esas cosas que generan dolor y sufrimiento y de repente entramos en la fase tengo que cambiar mi vida y que te dura 3 meses, 4 meses, 5 meses o a lo mejor un año y luego vuelves a caer. Y he contado aquí mi experiencia con eso varias veces hasta que hace 3 años una voz interna me dijo así de claro, y ya lo he dicho y lo he comentado varias veces, madre mía, las veces que te has entrado y salido del camino, pero ya no te vas a salir del camino. Así de claro fue la frase, totalmente despierto al irme a la cama. Y dije, voy, di la luz, digo, ¿quién hay en la habitación? No hay nadie. Esto ocurre. La ley del 80-20 o el 20-80 es la ley que dice, no es ninguna ley, es una manera de contar cosas, que el 20% de las acciones nos llevan o nos lideran al 80% de los resultados. Y aquí pasamos a otro asunto que son 4 pasos que podemos aplicar, que podemos empezar a aplicar y a entender para aplicar este principio en nuestra vida. Richard Koch nos cuenta que podemos aplicar esta ley 80-20, 20-80 a la manera de pensar, establecer un sistema de pensamiento. Ya sabéis que yo no soy muy de sistema, me gusta cambiar todos los sistemas, pero si algo funciona, funciona. Y ponerlo en práctica, igual que los sistemas de meditación, de mindfulness, de lo que tú quieras, de aprendizaje, pues están para cambiarlos y usarlos. Entonces él nos habla, en el paso 1, de crear
un sistema de pensamiento que él llama explosivo o que dé resultados explosivos. Yo le llamaría un sistema provocativo. A veces esto se llama también ir contracorriente. Es radical, es sencillo, es minimalista. No tienes que tener tanta parafernalia, eso sería el 20%, incluso menos del 20%. Y lo ves tan claro que lo ejecutas, provoca el 80% de los resultados. Un segundo paso es el desarrollo de la observación, que es la consciencia también situacional de la que hablamos el otro día. Observa el medio en el que estás, observa los patrones en los que se mueve, adáptate a ellos si lo ves necesario o entiende cómo funciona. Y si tienes que cambiarlo, lo cambias de manera rápida, el 20%. Tercer punto, el uso del tiempo, creación del tiempo, que puede ser también denominado no perder el tiempo. Cuando hablo de no perder el tiempo, no estoy hablando de no hacer nada, porque muchas veces perdemos el tiempo haciendo mucho, es decir, elaborando y dándole vueltas a las cositas. Porque existe en nuestra mente este concepto de que el esfuerzo, el sacrificio, las horas. Bueno, yo puedo contar mi experiencia personal laboral. Es que no había lugar en España donde trabajando para empresas el factor tiempo no fuera importante, aunque estuvieras sacándote los mocos, literalmente sacándote los mocos. Sí, sacándote los mocos puede ser tomando cafés, charlando, lo que sea, porque sí, había que estar. Pero esto también me pasa en la fotografía, cuando ya por libre albedrío hacía fotografía, si me contrataban para hacer una sesión de fotos y yo hacía la sesión de fotos en 30 minutos y cobraba lo que cobraba, pues era común, era habitual oír el comentario, bien fuera del que me había contratado o de otro que estaba por ahí pululante, el asociado, el secretario o lo que queráis llamar, el delfín también podría ser si fuese una corte. Pues yo quisiera que es como tú y en media hora ganarme lo que te ganas, por ejemplo, normal. Pues mi respuesta solía ser siempre la misma, pero no eres como yo. Y si quieres ser como yo, pues cómprate una cámara, déjate el trabajo en el que estás, del que te estás quejando por horas, y luego estás aquí de vigilante de todos y haz lo mismo. A lo mejor consigues hacerlo hasta mejor que yo. A lo mejor consigues hacerlo y cobrar más. Esto es como el ejemplo de un abogado que contrata a un fontanero, le pasa la minuta y le dice: joder, pues sí que ganan tanto los fontaneros. Yo soy abogado y no gano tanto. Y el fontanero le dice: pues sí, yo era abogado y por eso me dejé de ser abogado y me hice fontanero. Estas cosas ocurren. Utiliza el tiempo para ti. Yo cuando hacía fotos elegí la manera que quería hacerlos, elegí antisistema, que no quería perder tiempo en la edición y que para eso yo decidí hacer la foto lo mejor posible para mí, para no pasar tiempo editando, cambiando colorcitos, y sí, he hecho eso también. Prioriza el tiempo en las cosas que haces y no dudes en que si están hechas prontas y rápidas, están bien. Y el punto 4 nos habla de cierta automatización, es decir, de delegar las tareas. Delegar las tareas
puede ser delegar en otras personas y también delegar en aplicaciones que tú dispones, para que, si son repetitivas, no tengas que repetirlas manualmente cada vez. Un ejemplo de esto es, si quieres hacerlo, haces un vídeo, haces un audio y tienes a alguien que trabaja para ti o contigo y se encarga de la edición. Si trabajas solo, pues un sistema de autoetiquetado o etiquetas tagging para tus vídeos o lo que te dé la gana. En la otra parte de estas dos que estoy contando, en la que hace referencia a colaborar, delegar con otras personas, que parece tan sencillo, no es nada sencillo. Por lo menos para mí no es nada sencillo y yo lo aprendí. Me di cuenta de que era un tocacanicas y que no había nada que me viniese bien. Por lo tanto decidí, bueno, Vicente, ¿tienes un problema? Sí, tengo un problema. ¿Lo quieres resolver? Sí y no. Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Pues sí, lo quiero resolver. El no, ¿qué era? Pues voy a decidirlo, hacerlo solo, porque no lo llevo bien, me causa estrés y no lo consigo dominar. Pero intenta dominarlo, pues a lo mejor no quiero dominarlo porque lo puedo hacer solo y no pasa nada. Porque hay mucha gente y muchos sistemas y manuales de gestión, de entendimiento, de conocimiento, de mindfulness que hablan de delega, el secreto está en delegar y no delegamos en realidad porque no delegamos. El ejemplo lo tengo con un conocido por aquí, que es un empresario joven, muy joven, de mucho éxito, por decirlo de alguna manera, material, que se dedica a comprar coches de las compañías de alquiler de coches y luego los exporta a otros países. Un tipo excelente, simpaticísimo, pero un tipo que sufre mucho y que habla mucho del delegar. Tiene 37 años. Estrés, algunos estados de salud particulares y que habla mucho del tiempo. Hasta que un señor que tiene un bar también aquí, que trabaja mucho, le dijo, pues vamos a hacer la prueba un día. Esta semana te voy a llamar cualquier día entre semana y nos vamos a ir a almorzar. Por supuesto que sí. Yo tengo mucho tiempo porque delego, fueron sus palabras. Lo cierto de esa experiencia, porque esta experiencia luego la hemos contado, nos la han contado los dos y les han reído mucho, con lo cual está genial, resultó ser que en esa delegación estoy delegando, el señor estuvo durante 2 horas con el teléfono dale que dale con la persona que había delegado y que le iba a hacer durante 2 horas del día, nada más, las cosas en las que él iba o había delegado. Imposible. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro. Además de esos 4 pasos, tenemos 3 cositas interesantes a tener en cuenta. Una tiene que ver con el dinero, maximizar el dinero. Sí, se puede hablar del dinero sin ninguna vergüenza ni sin ningún miedo. El dinero es materia y está bien gestionarlo, saber qué es, cómo es, qué nos pasa, qué nos provoca. Aquí no vamos a comer solamente cacahuetes espirituales. Por supuesto, la vida tiene un componente material que hay que verlo y entenderlo. Sí, dinero. Sí, dinero. De hecho, no muy tarde empezaré a hablar del dinero. La relación con el dinero, qué es el dinero, cómo crece el dinero, qué pasa con el dinero, qué te provoca con el dinero, con los ojos así que te ponen chiribitas, cómo gastamos el dinero, pues sí, también es importante. ¿Por qué no? A ver si pensáis que estamos aquí todos, o yo estoy aquí solamente contando hojitas verdes y contando hojitas meditativas. Pues sí, el dinero como el comer. Sí. De momento sí. Entender qué es el dinero. Propiedades del dinero. Factores espirituales del dinero, la energía del dinero. Maximizar el capital o el dinero, nos dice Richard Koch. Obtener beneficios marginales mientras que gastas menos. De nuevo 80-20. Pues es un concepto de ahorro. El siguiente paso del que nos habla es el talento.
El talento es el cuestionamiento de uno y de los demás. La observación de que alguien tiene algo que tú no tienes y que yo, por ejemplo, no soy capaz de hacer y él lo puede hacer o ella lo puede hacer, pero más eficiente y mucho mejor. Y funciona de los dos lados, buscándolo en los otros y despertando el tuyo. Pero cuidadito, porque suele ocurrir que cuando alguien tiene más talento que tú, al principio te entra el amor y la pasión del talento del otro y luego ya te empiezas a poner nervioso porque es que sabe mucho. Esto ocurre mucho, en los mundos latinos ocurre mucho. Somos así, somos así. El tercer punto, característica, se llama, o lo llaman liderazgo, el buen liderazgo. Al final esto es como coche verde o coche, o sea, buen liderazgo, mal liderazgo, liderazgo es liderazgo, alguien llevando a un grupo. Yo lo del liderazgo no me gusta mucho, yo creo en el liderazgo personal sobre uno, porque siempre en el liderazgo acabamos siendo guiados como borregos por lo que opina uno, sobre todo a nivel empresarial, pero ya estamos a nivel meditativo, institucional, mindfulness, lo que os dé la gana. Y claro, dentro de este apartado del liderazgo vuelven a caer en las mismas cosas. Trabajo duro, ingenuidad y proactividad. Trabajo duro e ingenuidad yo no lo veo como muy que son amigos. Lo del trabajo duro tiene mucho que ver con el esforzado o la esforzada que luego reclama porque yo me he esforzado y esto no funciona, conflicto, y le quiere contar a los otros que como ha trabajado tanto, claro que es trabajo duro para ti o para mí. Claro, si eres un obligado, una obligada, que solo estás comiendo ahí leña, pues le vas a poner al otro tu trabajo duro. Esto es como los sistemas de gestión, del liderazgo. Pues si cogéis el fútbol, por ejemplo, pues tenéis los estresados que no dejan respirar a la gente y están otros, por ejemplo, el entrenador del Madrid, que es un italiano relajado. También hay italianos alocaos. O en el fútbol americano, yo los veo y es que me entra, y mira que me gusta ver las finales del fútbol americano, pero cuando veo a los entrenadores me entra una risa que digo, estos no viven. No viven porque además es una proyección luego de lo que es su vida. Un no vivir, un no vivir. Por lo tanto, cuidadito con esto. La ingenuidad es excelente, porque además es rápida, no es esforzada, no ocupa todo el tiempo, porque es inmediata. Vamos ya a la parte final del principio 80-20. Es un resumen de 8 principios que son los siguientes. La causa y el efecto. La causa y el efecto lo tenemos todos clarísimo, solo que tenemos que aplicarle la parte de la consciencia. Esto lo aprendimos, o yo lo he aprendido, cuando me di cuenta de que mi energía, la vibración, la que tenía en X momentos de mi vida, en una revisión del pasado, me había dado unos resultados súper claros que he identificado como totales y sinceros. O sea, siempre me han entregado la ley de la vibración, la ley de la abundancia, lo que tal te entregas, perfecto. Entonces, como lo tenía catalogado alguna de esas cosas en el lugar A, por no llamarlo negativo, dije, pues si tengo la capacidad de cambiar esto en mi mente, las puedo llevar hacia el otro lado. O sea, un ejercicio de conciencia. De nuevo, sin esfuerzo. Porque, y esta parte a mí me gusta de este libro, como dice Krishnamurti y tantos otros, no hace falta meditar. ¿Cómo? No hace falta meditar. La meditación es el día a día. ¿Cómo? No hace falta meditar. Yo medito, sí, cuando quiero. Porque el ejercicio diario está ahí, en el despertar, en el estar, en tu mujer, tus hijos, tu esposo, tu esposa, el trabajo, el coche, la compra. Ese es el día a día. Porque si dedicamos mucho tiempo a entender la causa y el efecto y nos salimos de ahí, pues al final estamos en el 80% pensando en el ejercicio que tenemos que hacer, 20% de aplicaciones. Como dice Krishnamurti, puedo meditar 2 horas y salir y ser el mismo mezquino de siempre. El punto 2 es que el ratio no tiene por qué ser 80-20 ni 20-80, o puede fluctuar.
puntualmente, que no hay ninguna ley. Lo que sí que tengo claro es que se debe de mantener como media, pues esa media, por decirlo de alguna manera, el 20-80, porque si todo es esfuerzo, en lugar de ser un esfuerzo momentáneo, esfuerzo, sabéis que no me gusta la palabra, sino de una intensidad que te lleva a algo todo el tiempo, pues es como el estrés. El estrés es bueno, es excelente. El estrés 80-20, pues una catástrofe, salud deteriorada, lo mismo. Cuestiónate tus talentos, sería el punto 3, observa los talentos de los demás, aprende a través de la observación, cuestiónate, trasciende tus miedos. Eso te lleva a otro punto, que es una mejora de tu vida. ¿Por qué? Porque no estás estresándote, no estás ansioso, porque entiendes las cosas, porque te sientes satisfacción, porque no tienes dualidad. Y no es que siempre vayas a estar en un estado de no dualidad. Ojalá fuese así. Todos lo querríamos. Seguramente no hablaríamos de estas cosas. Al no exigirte, al no exigirles, porque esto de exigir es muy peculiar. Incluso cuando hablamos de nosotros, yo no me exijo. Porque hay una diferencia entre el exigir y el trascender. Bueno, la diferencia es brutal. Porque al exigirte, tú luego pides recompensa y al otro le pides, porque tú te has exigido. Mientras que el trascender es, sabes que has llegado ahí, que puedes un poquito más y lo haces. ¿Cómo? Sintiéndote bien. Pero déjate luego de exigirte más y más y más y más. Es como esta historia que contó, que es real, de esos montañeros, que estaban muy cerquita del Everest, estaban en esa exigencia, estamos a 100 metros y al final de los 10, 8 la palmaron. Sí, real, no me la acabo de inventar. Pues es un poco de exigencia estúpida. Estas cosas ocurren en la vida. El punto 5, después de aplicar estas cosas, te das cuenta de que tus relaciones o cómo te relacionas ha cambiado. Y ha cambiado no porque empieces a despreciar o a apartarte, sino porque empiezas a trascender las cosas, a estar en situaciones que antes te provocaban estrés o desagrado y ahora las puedes estar incluso delante de ellas y que no te afecten. O incluso decir, no quiero ir más porque no me apetece, y no tienes que dar explicaciones a nadie, porque a ti no te las das, porque tú lo has trascendido. Entender, esto es una parte material, los principios financieros. ¿Estás utilizando el tiempo bien? ¿Ese tiempo te da dinero? Sí, no pasa nada, no pasa nada. Que no pasa nada. Que es que aquí cuando hablamos de dinero, ya lo he dicho antes, la gente se pone nervioso. Entiende el uso del tiempo, el resultado que te da. Siempre que sea desde ese lugar positivo. Pues sí. Busca siempre la simplicidad. Y no es que la busques, sino que la entiendas, porque buscar la simplicidad a veces lleva al estrés, porque estás buscando. Esto es como esta persona, me da igual que sea una mujer, que de repente se hace súper minimalista en la casa, por ejemplo, o en la gestión de todo, y entonces se convierte la casa en un psiquiátrico y está siempre, vamos, ya no queda nada, no quedan motas de polvo, ni cosas por quitar, pero tú sigues buscando para quitar. Entonces entras en la búsqueda de la micropartícula para quitar. Eso no es simplicidad, eso es el absurdo de la simplicidad. Esto ocurre también. Hazte rico en tiempo. Ese es el último. El tiempo es una moneda. El tiempo es el estar aquí ahora. Yo diría, sobre todo, trascender el tiempo. Os dejo con este capítulo que se ha ido un poquito de mambo, 24 minutos, pero que me ha parecido interesante alargarlo para aprenderlo. El principio 80-20 o 20-80 de Richard Koch. 50 libros esenciales, 51 en realidad. Hasta mañana.